Muy bien, queridos alumnos, bienvenidos a su clase virtual de física, a la segunda clase virtual de física. Nosotros estamos trabajando de la mejor manera para que puedan aprovechar mejor estas clases. La semana pasada nosotros vimos el tema de movimientos sísmicos. Ahora vamos a tocar el tema de medición de sismos. ¿Cómo lo medimos? ¿Qué es lo que utilizamos? Escalas. ¿Qué son escalas? ¿Cuántas son? ¿Cuáles son las importantes? Entonces todo eso nosotros vamos a tocar en este tema. Para ello tenemos que recordar lo de la clase anterior. Un movimiento sísmico lo podemos definir en dos formas, un temblor o un terremoto. Un temblor vendría a ser un movimiento suave y un terremoto un movimiento muy fuerte. ¿Está bien? ¿Qué más dijimos? ¿Cuáles son las partes de un movimiento sísmico? Hipocentro, ondas sísmicas y el epicentro. Hipocentro es donde se genera, ¿no?, el golpe o la fisura dentro de la Tierra. Y el epicentro es el lugar de la superficie más cercano al hipocentro, donde se siente el temblor o terremoto con más intensidad. Perdón. Muy bien, entonces dicho esto, empezamos a decir cómo se mide los sismos, cómo saber si es muy fuerte o solamente es fuerte o si es muy fuerte, usando dos escalas importantes que nos dan la magnitud o la intensidad que tuvo un sismo. Esto es importante, ¿sí? Decir magnitud o la intensidad. Magnitud me refiere a cuánta energía se liberó, ¿sí? Cuán grande fue la energía que se liberó. Y la intensidad viene a ser qué tan destructivo fue. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante con más detalle. Nos permite poder comparar los sismos unos de otros. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos comparar el sismo que hay en Perú con un sismo que hay en Chile, con un sismo que hay en Estados Unidos, simplemente utilizando las escalas, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado escala de Richter o de Mercalli, que son las dos más importantes. Entonces nosotros vamos a estudiar estas dos escalas para saber de qué tratan, ¿no? Pero en general nos sirve para poder comparar los movimientos sísmicos unos respecto a otros, ¿no? Para saber qué tan fuertes son y qué tan destructivos son. Muy bien, como les mencionaba, tenemos escalas, tenemos muchas escalas, pero las más importantes son dos: la escala de Richter y la escala de Mercalli. La escala de Richter se llama así gracias a quien lo desarrolló en 1935 por el sismólogo americano-estadounidense Charles Richter. Este hombre de aquí es Charles Richter, quien desarrolló la escala de Richter, ¿no? Y aquí tenemos la escala de Mercalli, que fue desarrollado en 1902. Si te das cuenta, es antes de la escala de Richter. Desarrollado en 1902 por el sismólogo italiano Giuseppe Mercalli, ¿no? Giuseppe Mercalli. Entonces, con estas dos escalas se pueden hacer mediciones a los movimientos sísmicos, ¿no? Bien, profesor, pero escala de Richter, ¿de qué trata? Muy bien, nos vamos aquí. La escala de Richter, qué es lo que nos está midiendo? Mide la magnitud local de un sismo. Mide la magnitud. ¿Qué viene a hacer eso, profesor? A través de esta puede medir la energía liberada en el hipocentro. Ahora sí, ¿te acuerdas? Hipocentro. ¿Qué era hipocentro? Lo que está debajo de la Tierra, donde surge el movimiento sísmico, ¿no? El movimiento sísmico se genera en el hipocentro. Ahí nosotros podemos decir que se libera energía. ¿Y quién mide esa energía? La escala de Richter, ¿no? Si se libera poca energía, ¿no?, decimos que el temblor fue de 3.5, por ejemplo, ¿no? Menos, o puede ser 2.1 o un punto, por ejemplo, que son temblores muy pequeños, que mientras va aumentando la energía que se libera, va a ir aumentando la escala, ¿no?, hasta llegar a un punto máximo que se le llama el gran terremoto, destrucción total a comunidades cercanas, ¿no?
Esta es la escala más grande aquí en el gráfico. Esto debió estar antes y esto aquí más abajo. Pero esta es la máxima escala que podemos encontrar en Richter, que sea 8 o mayor de 8. Se libera mucha energía por el choque de placas tectónicas o por otras causas que ya vimos en la clase pasada, pero es muy grande. Y para eso les puse de ejemplo el terremoto de Valdivia en Chile, año 1960. Es muy interesante porque este es el terremoto más destructivo y más fuerte que tuvo el planeta Tierra registrado. Ojo, el terremoto del que se conoce con mayor magnitud, ¿no? En la escala de Richter está en la máxima, es mayor que 8, 9.5, un terremoto que fue devastado para, para la localidad de Valdivia, ¿no? En Chile. Incluso después de este terremoto hubo un maremoto. Entonces, como está en la costa, no suficiente con el terremoto, también sufrieron un maremoto a causa del movimiento sísmico. Entonces, en la escala de Richter fue la más destructiva, ¿no? La mayor en todo el mundo. Muy bien, la escala de Richter entonces nos mide la magnitud, ¿no? Que es la energía liberada en el hipocentro. Bien, pero ahora vamos a hablar de la escala de Mercalli. ¿Qué viene a ser esa escala de Mercalli? Mide la intensidad, ya no la magnitud. La escala Mercalli mide la intensidad. ¿Y qué viene a ser medir la intensidad de un sismo? A través de esta se mide los efectos y daños de estructuras causadas por el sismo. Ah, ya, entonces la intensidad me mide qué tanto están destruidas las edificaciones después del sismo. Si todo está en ruinas, será desastroso, muy desastroso, hasta catastrófico, ¿no? Pero si los edificios están ¿no? con pocos daños, sería muy débil, un leve, movimiento leve. Entonces, la escala de Mercalli se va a representar mediante números romanos, ¿no? Estos números que ves aquí, un palito, dos palitos, tres palitos, son números romanos, ¿no? Entonces se va a expresar. Si me dice, por ejemplo, aquí tenemos el terremoto de Pisco, ¿no? Que fue en nuestro país el año 2007. Según la escala de Mercalli, fue la intensidad de número 9 en números romanos. Fue de categoría ruinoso, ¿sí? Porque las estructuras estaban destruidas, ¿no? Estaban demasiado destruidas. Sí, pero no tanto como en el terremoto de Chile, en Valdivia, ¿no? Porque el terremoto de Chile en Valdivia fue catastrófico, ¿no? Fue del orden de 12 en números romanos. En cambio, el terremoto de Pisco fue muy fuerte, sí, pero no tan fuerte como el de Chile. Y su magnitud y su escala en Richter fue de 7,9, ¿no? A diferencia que la de Chile, que fue de 9.5, ¿no? Entonces, nosotros te das cuenta que podemos comparar dos terremotos utilizando las escalas, ¿no? 7,9 contra 9.5 que dio en Chile. Entonces podemos darnos cuenta qué terremoto fue más fuerte, el terremoto de Valdivia en Chile, ¿no? Entonces, utilizando estas par de escalas, nosotros vamos a poder comparar y vamos a poder saber qué tan desastrosos fueron los terremotos. Muy bien, entonces esta clase fue corta, sí, pero esta información es muy importante. Y vamos a resolver en el siguiente video la práctica dirigida. Este tema va a seguir extendiéndose hasta la siguiente clase, por eso lo he dividido en tres partes, ¿sí? Entonces, en esta parte, lo importante es saber, ¿no? Saber sobre las escalas de medición, ¿no? Aquí, la escala de Richter y la escala de Mercalli. Muy bien, te recomiendo de que una vez que termines de ver el video, eh, te pongas a resolver la práctica dirigida. Y una vez que lo resuelves, en el siguiente video lo compruebas tu respuesta, si está bien, está mal, para que puedas tener un mejor aprendizaje. Conmigo será hasta hasta el próximo video, ¿sí? Nos vemos, chicos.